IDL Reporteros, el autor también de estos informes que han sido difundidos en varios medios de comunicación y quien también destapó todas las irregularidades encontradas en este contrato. Muy buenos días, señor Gorriti. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por atender el llamado que realiza Radio Exitosa. Ya se presentó finalmente el Contralor de la República hace unos días, también hizo lo propio el exministro de Defensa, Rafael Rey, respondiendo a toda esta serie de interrogantes referidas a esta suscripción, este contrato que la Contraloría insiste que es irregular. Señor Nosotros hemos publicado en IDL Reporteros ya unas 3 entregas sobre ese tema. La Contraloría ha hecho un informe muy largo, detallado, de varios tomos, acompañado por una serie de anexos sobre todos los aspectos de forma y de fondo relacionados con el contrato, con la suscripción de los acuerdos, con la forma en que se hizo o dejó de hacer toda una serie de trámites fundamentales. Nosotros en IDL Reporteros, como investigadores periodísticos, no hemos querido replicar lo que ha hecho la Contraloría, sino más bien tratar de profundizar en algunas otras cosas que son, a mi entender, de importancia suficiente como para explicar lo que pasó. Es decir, cómo se suscribió ese contrato, cómo se hizo la relación entre el Estado peruano y la compañía Global CSP del general retirado Israel Flip, quienes intervinieron en este proceso. Y lo que descubrimos, y que previamente había estado totalmente oculto, es que la persona que presentó al general Flip con las autoridades peruanas del sector defensa fue Hernán Garrido Leca, entonces ya exministro de Salud y exministro de Vivienda del gobierno de Alan García, porque todavía estaba en el poder García, y que fue lobista que llevó a este grupo, primero, ante el comandante general del ejército, Todibovich, en abril, si recuerdo bien, donde plantearon realizar estos servicios de entrenamiento por, según el general Todibovich, $3 millones, y luego cuando Todibovich les respondió que no tenía dinero como para eso, fueron donde el entonces ministro de Defensa, Antero Flores Arauz, quien los encaminó, los canalizó hacia el jefe del comando conjunto, general Francisco Contreras, y por ahí la cosa caminó como si se hubieran subido al tren bala, con una velocidad tremenda. Se hizo con dispensa, exoneración de todos los trámites, y no por $3 millones, sino por 9 millones, lo que después, con toda una serie de adenda que se hizo a los contratos, subió a 14 y pico de millones de dólares. Bueno, eso es lo que llama poderosamente la atención. ¿Cómo es que se le propone al general Otto Todibovich una suma inferior y cómo es que en cuestión de meses esta se duplica y lo que también estaría generando más pérdidas respecto a los impuestos que no fueron considerados al inicio? Radio Exitosa. Bueno, eso es justamente lo que, una vez determinados los aspectos relacionados con cómo pasó y de qué manera sucedió y las formalidades contractuales que se dejaron de efectuar, esas son las cosas que deben ser ya respondidas en el nivel del Ministerio Público, en la Fiscalía Anticorrupción, que según entiendo está tomando este caso después de la denuncia de la Contraloría. Entonces, para resumirle lo que hasta este momento he podido yo sacar en claro sobre el tema en sus aspectos más generales. Desde el punto de vista de entrenamiento en sí, a diferencia de lo que sostienen otras personas, buena parte de las fuentes a las que yo he entrevistado y que estuvieron en el entrenamiento afirman que una parte de ese entrenamiento no estuvo mal, que fue correcto y apropiado, y que fue de utilidad, de una cierta utilidad. Aunque hay que decir que después se perdió por completo, porque la gente que fue entrenada, la gente que fue preparada, fue después
mandada a otros destinos, de tal manera que en términos del grupo preparado, entrenado para eso, queda muy poco o nada. Sin embargo, eso ya no es responsabilidad de quienes hicieron el entrenamiento. En los aspectos concretos en los que se dio, aparentemente no fue malo. Y tuvo algunas cosas positivas. Pero sin embargo, el Contralor manifiesta que solamente vino el 70% del personal de Global CST, eran traductores, asesores, y pocos eran los capacitados. Sí, yo eso eso por supuesto no lo discuto, porque fue así. Era gente que hablaba en hebreo y necesitaba ser traducida al español. Pero en los términos en que eso se hizo para preparar a un grupo de fuerzas especiales y a otro grupo dedicado al análisis de inteligencia integrada, según las fuentes calificadas que participaron en eso, hubo aportes, algunos de ellos meramente de sentido común, pero eran cosas que no se estaban haciendo. Entonces, tuvo una utilidad limitada. Y eso sobre todo, porque siempre todo entrenamiento es bueno. Sobre eso no hay ninguna duda. La pregunta central es la siguiente: ¿hubo sobrepeso o no hubo sobrepeso? Y si uno hace la comparación entre lo ofrecido al general Ibex y lo que después costó, evidentemente hubo un inmenso sobreprecio. En segundo lugar, era necesario hacer una cosa tan hiper acelerada por el sistema de lo que se llama, un tanto guachafamente, servicios personalísimos. Servicios personalísimos quiere decir que no hay otra persona, otro grupo capaz de llevar a cabo ese tipo de entrenamiento, y eso es clarísimamente falso. Había y hay una cantidad, sobre todo si se hace de gobierno a gobierno, de gente, unidades, grupos especializados que hubieran podido hacer exactamente lo mismo o mejor, posiblemente a un precio muchísimo más bajo y en forma más sostenida. Entonces la pregunta es, sabiendo ahora de nuevo que Garrido Leca fue una parte central en todo esto, y sabiendo que apenas entró la negociación en proceso a su firma, él fue contratado por la compañía como asesor, por la compañía Global, como asesor en Guinea, donde recibió por sus servicios de unos pocos meses allá, algo así como él ha declarado, cerca de 400,000 soles. Entonces, la pregunta es, ¿hay una relación entre la gestión lobista de Garrido Leca y la rapidez con que fue eso seleccionado, la exención de todo trámite, de toda competencia? Bueno, es evidente, ¿no? Y el hecho de que haya habido un evidente sobreprecio. Bueno, es evidente. Yo creo que eso, señor Gorriti, no está en duda. Lo que no entendemos es por qué el Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Defensa, no citan de una vez por todas al exministro Hernán Garrido Leca. Se están basando directamente en el exministro de Defensa, Rafael Rey. Están que se basan también en la presencia del Contralor. Pero no se está viendo este caso de que la presencia de Israel Sif aquí en Perú no ha sido gratuita, porque todo tenía ya una intención, que era luego de la suscripción de este contrato, que el señor Hernán Garrido Leca cobre esta cierta cantidad de dinero, y peor aún, que cuando se presentó ante la mega comisión mintió a todos los integrantes de este grupo de trabajo, porque él manifestó que ese dinero fue por parte de unos servicios de consultoría que le pagó el gobierno de Guinea por programas como de agua para todos o programas de saneamiento, pero no menciona y niega también que alguna vez él se haya beneficiado con algún contrato de una empresa extranjera, que también haya suscrito contratos con el Estado peruano, algo que ya sabemos que es mentira, ¿no? Radio Pero a mí me mintió, a mí personalmente, debo decir que de acuerdo con fuentes estrechamente vinculadas con el pensamiento de Garrido Leca, hubo una respuesta que fue falsa al indicar que no había gestionado en favor de Global acá en el Perú, y es el hecho que fue una figura central en el lobby en favor de esta empresa. Ahora, bien, la Comisión de Fiscalización, creo que es importante que se tenga algo claro. La Comisión de Fiscalización
no es una comisión investigadora. Si usted vio la asistencia del exministro Rey, usted pudo ver de que ahí en esa mesa estaba sentado el exministro del Interior, Alan García, el ex inspector general del Ministerio de Defensa del gobierno Alan García, el ex primer ministro cuando se hizo el contrato del gobierno de Alan García, junto con toda una serie de aliados fujimoristas, y que otros parlamentarios, otros congresistas tenían muy poca preparación sobre ese tema. De tal manera que fue poco más que un discurseo ocioso sobre el tema. Una especie de show mediático podría ser. Una ventana abierta. ¿Perdone? Una especie de show mediático podría ser, porque recordemos al señor Rey bastante ofuscado, con documentos y todo. Bueno, digo, sí, pues, si Rey se pone histriónicamente furioso, me imagino que puede impresionar y puede atarantar a los que son atarantables. Pero hay preguntas sustantivas, hay preguntas concretas que él y otros deberán responder. Ahora, esto ya ha sido remitido por la Contraloría a la Fiscalía, y entiendo que el fiscal Peláez Bardales lo ha derivado a una Fiscalía Anticorrupción. Es la que deberá llevar a cabo con todos los recaudos de la ley las investigaciones necesarias para ir hasta el fondo del asunto. Señor Gorriti, nosotros ahora, somos... Lo que es importante, permítame, desde el otro lado, es hacer la investigación con la mente lo más clara y lo más libre de prejuicios posible. Es decir, no debe haber ningún prejuicio acusatorio. Si hay elementos positivos, son elementos que deben señalarse y apuntarse. Y lo que tiene que separarse son claramente los elementos irregulares y negativos. Aquellos que hagan presumir y luego sean, si son investigados y comprobados, resulten en un perjuicio al Estado y la sociedad peruano, especialmente por un sobreprecio. Señor Gorriti, al respecto nosotros hemos hablado con diversos especialistas durante estos últimos días, luego de las publicaciones que iban saliendo también en IDL Reporteros. Nos llamó también mucho la atención la presencia del doctor Antero Flores Arauz, sobre todo aquí también lo entrevistamos y él manifestó que efectivamente conoció también al señor Israel Sif, pero no le pareció en ese momento suscribir ese contrato porque tenía otras prioridades, pero él deriva este trámite hacia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Consultamos también con un especialista, con un abogado penalista como es el doctor Guillermo Olivera Díaz, y él nos mencionaba que también tiene responsabilidad en este problema el doctor Antero Flores Arauz, y lo quisiera invitar a escuchar este audio. El tráfico de influencias comienza con Garrido Leca en connivencia con Flores Arauz, porque este asunto de la capacitación de los militares del BRAEN no estaba considerado en el presupuesto, por ejemplo, por esos 40 millones. Además, se sabe que la propuesta inicial era por $3 millones y por fin terminó en $10 millones. Para conseguir $3 millones, Flores Arauz lo primero que tuvo que decir, pero si no tenemos presupuestado este monto, pero él no. Él recibió a Garrido Leca, frente a las llamadas de Garrido Leca, conversó en forma preferente con Garrido Leca y con el militar israelí, a quien seguramente no le conocía ni la cara, y como si fuera formal el hecho que se vayan al despacho del ministro de Defensa, él recibió la propuesta y la derivó al Comando Conjunto. Y como el Comando Conjunto está bajo su férula, es decir, son subalternos de él, el Comando Conjunto creyó pues que esta es una orden del ministro y siguió el trámite. Llegó Rafael Rey y él lo culminó.